Continuamos con nuestra agenda académica de Colombia Genera 2017. Recuerden utilizar numeral Colombia Genera en las redes sociales para continuar siendo tendencia. Un tema muy importante para el sector energético es pensar si el sistema es confiable y competitivo. Para tratar este tema, invitamos a nuestros panelistas a que por favor suban a nuestro escenario para continuar con la agenda académica. Invitamos entonces a la doctora Ángela Montoya, presidenta ejecutiva de Alcogen, también al doctor Orlando Cabrales Segovia, presidente de Naturgas, al doctor Mauricio Yepes, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la ANDI, y también invitamos al doctor Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de ANDEC. Por supuesto, invitamos también a nuestro moderador, el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Condicionamos nuestro escenario entonces para continuar con la agenda académica. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a los paneles que hasta ahora hemos tenido, las exposiciones que hemos tenido. La verdad es que yo creo que el día de hoy, al igual que el día de ayer, ha estado rico en contenido. Casi que se nos va a quedar corto el tiempo para todo lo que tenemos que discutir. Hay una gran cantidad de temas que nos están quedando además en punta, importantes, sensibles, que definitivamente son los que de alguna forma podrán... Ajá, vice. El desorden aquí. Que definitivamente son los que nos impondrán, digamos, la agenda y los desafíos que tenemos que de aquí en adelante cumplir. Vamos a tratar en estos dos últimos segmentos del evento, que les debo decir, del cual yo quedo muy satisfecho porque creo que hemos tocado algunos de los temas más importantes, como mencionado ahorita. Vamos a tratar en estos dos de rematar algunos temas que tenemos pendientes. Este panel tiene un nombre que ustedes lo han visto, ustedes lo ven allí, y es un poco, quisimos traer a discusión una de las discusiones o uno de los debates más comunes, o de los debates, además, en los cuales nos hemos movido durante los últimos años, y que lo cierto se ha dicho, todavía no tiene, digamos, solución, y Colombia en realidad mantiene, la verdad, una posición pues todavía relativamente contingente en términos de un sector y el otro sector. Nosotros, desde el punto de vista de la ANDI, donde tenemos, digamos, además presentes pues a generadores, tenemos distribuidores, tenemos los consumidores, tenemos la Cámara de Grandes Consumidores, entendemos en todo caso la energía como una oportunidad, por supuesto, de generar competitividad, como una oportunidad de generar certeza alrededor de las facilidades con que cuentan los industriales y con que cuentan los ciudadanos para poder efectivamente decir: nosotros estamos presentes en el mundo, estamos presentes con estas condiciones, somos competitivos, y también entendemos que para eso se tienen que crear las condiciones correctas para que los generadores, los distribuidores y quienes están del lado de la producción,
la distribución y el transporte de la energía, pues sientan que este es un negocio atractivo y en donde las cosas tienen que funcionar. En algunos casos el debate termina siendo un debate de suma cero, es decir, lo que uno le cobra al otro, el otro pues lo tiene que pagar y no se generan, digamos, valores adicionales. Eso es cierto. Pero en la mayoría de los casos sí terminamos teniendo, digamos, la capacidad de poder construir ejercicios en donde la suma no es cero. Si nosotros contamos entonces, y voy a decirlo con un ejemplo, si nosotros contamos con un sistema competitivo de generación de energía, contamos con un sistema competitivo de transporte y distribución de la misma, y si contamos con un sistema competitivo de producción manufacturera y de sector empresarial, seguramente vamos a ser todos capaces de poder imaginarnos una economía más grande, una economía más robusta, una economía en donde todos podamos ofrecerle al mundo más y más productos. Esa es la visión que nosotros hemos tratado de construir durante los últimos años. Nos interesa que todos podamos crecer y que podamos crecer juntos. Que dejemos de tener un debate de suma cero para tener un debate que sea realmente sinérgico, donde nosotros podamos decirle al mundo, tenemos una base de infraestructura que nos permite ser competitivos y tenemos los productos y tenemos las condiciones de competitividad que nos permiten ofrecerle productos al mundo. Y ese es un poco, digamos, como el reto grande que nos hemos planteado nosotros. Seguramente algunos de ustedes lo saben, tenemos en este momento hemos decidido, digamos, con ese principio general, instalar una mesa de conversación alrededor de justamente todas las puntas de esta estrella de agentes que participan del sector, consumidores, generadores, distribuidores, transmisores, industria, empresariado, para ver cómo hacemos nosotros para imaginarnos ejercicios en donde la suma nuevamente no sea suma cero. Nosotros estamos convencidos de que si uno direcciona con forma suficientemente inteligente el debate, vamos a poder encontrar oportunidades, vamos a poder encontrar alternativas, vamos a poder encontrar soluciones. Y yo de verdad que agradezco a la viceministra Ruti Paola que esté presente aquí, porque nada de esto se puede hacer sin la presencia, digamos, por supuesto, del Estado, sin la presencia de las autoridades, sin la presencia de los hacedores de política pública, sin la presencia de los reguladores, sin la presencia, digamos, de la punta del Estado, que es para nosotros muy importante y que además ha venido definiendo algunos temas durante los últimos años. Hay que decir que este año ha sido un año, digamos, cuando uno dice el año, hablo como del año corrido, febrero a febrero, es decir, del anterior Colombia Genera al Colombia Genera de este año. Fue un año, digamos, por decirlo menos, estresante desde el punto de vista energético. Por esta época, el año pasado, estábamos en la discusión de si por lo menos nos deberíamos preocupar lo suficiente alrededor de posibilidades de apagón. Todavía no estábamos, digamos, en el peor momento del riesgo del apagón, que creo que, si no estoy mal, fue alrededor de abril o mayo. Pero en este momento estábamos en febrero, digamos, como pensando en si sí nos íbamos o no nos deberíamos preocupar. Luego lo que sucedió fue realmente quizá el momento más estresante que hemos vivido desde la década de los 90 en términos de la posibilidad de que efectivamente hubiera cortes de energía en forma generalizada para Colombia. Pasó lo que sucedió lo que sucedió, por ejemplo, en Guatapé, sucedió lo que sucedió en otras facilidades y en otras plantas de generación. Al mismo tiempo se nos bajaron los caudales de los ríos, se nos bajaron los caudales de las reservas y de los reservorios. Y hay que anotar que salimos bien librados de esa situación de estrés. Y lo primero que hay que decir es, Colombia no se apagó. Y yo creo que lo más importante de la noticia es que Colombia no se apagó. Y voy a hacer un paréntesis, eso es como cuando se habla de la calificación de riesgo, de las calificadoras de riesgo, que ustedes vieron que teníamos la duda a final de año si nos iban o no nos iban a bajar. Pues bueno, Colombia logra la solución fiscal que logra y las calificadoras de riesgo no nos apagan, no nos quitan la calificación. Sin embargo, la noticia en la mayoría de los miembros, de los medios de comunicación, no fue que no nos quitaron la calificación de riesgo, sino que nos mantuvieron con outlook negativo. A mí me parece que en eso fuimos tremendamente injustos. Lo mismo pasa, digamos, con la situación del año pasado. Yo creo que la gran noticia es que Colombia, a pesar de todo lo que sucedió, de todos los imponderables que se presentaron, al final no se apagó. Ahora bien, eso en todo caso nos trajo una inmensa alerta
a todos los que estamos y que de alguna forma hemos querido trabajar por el sector y que de alguna forma pues también somos usuarios del mismo. ¿La alerta cuál es? Hombre, ¿cuál debería ser realmente el nivel de confiabilidad con el cual nosotros quisiéramos vivir? Es obvio y es natural que el nivel de confiabilidad, pues hay que pagarlo, es obvio que el nivel de confiabilidad tiene un costo y alguien tiene que asumirlo. Y de alguna forma el debate que tiene que dar esta sociedad entonces es cuál es la confiabilidad que tenemos y cómo es el trade-off que somos capaces de construir nosotros en términos de confiabilidad versus costo, confiabilidad versus competitividad. Sigue habiendo una serie de interrogantes importantes alrededor del sector y aquí yo nuevamente agradezco la presencia de los miembros del gobierno y de las autoridades, digamos, del sector. Por ejemplo, alrededor de algunos temas como la construcción de la matriz energética y cómo la vamos verdaderamente a diseñar hacia el futuro y cuáles son las condiciones que le vamos a plantear a la matriz energética. ¿A qué me refiero? Me refiero a qué tanto vamos a trabajar, por ejemplo, con las energías renovables, qué tanto vamos a trabajar con las energías alternativas, cuáles son las condiciones para esos dos tipos de energía, para acceder al mercado, para conectarse a la red, para eventualmente tener situaciones que nos permitan, además, como hablábamos ayer, tener contadores de doble sentido. Hay una posición también que de alguna forma muchos jugadores del sector creen que termina siendo una posición que todavía no ha sido suficientemente clarificada, por ejemplo, alrededor de la generación con carbón. Una muy buena una parte del planeta, y lo dijeron algunos de los paneles anteriores, una muy buena parte del planeta genera con carbón. Colombia no genera con carbón casi, prácticamente no lo hace, pero tiene una gran cantidad de carbón. En general, por cierto, el carbón digamos, o los efectos del carbón sobre la sostenibilidad del planeta, pues aunque no los usemos aquí, lo cierto es que sí los sufrimos, porque eso se va para la atmósfera, a diferencia de otras formas de afectación del medio ambiente. Ahí hay una duda y ahí hay unas preguntas claras que tenemos que plantear. Y luego también, digamos, hay algunos temas pendientes como los mecanismos de manipulación, perdón, los mecanismos de participación en la demanda, los mecanismos de introducción de fuentes renovables no convencionales al sistema eléctrico. Hemos venido solicitando la adición de energía en firme que permita cubrir la demanda con contratos a largo plazo. Este es un tema que es mayor. Cualquier persona que esté pensando en hacer una inversión de largo plazo sabe que nosotros, digamos, como industriales, queremos tener certeza alrededor del suministro de energía en el largo plazo. Es decir, los temas son muchos. Tengo a cuatro expertos que tienen además diferentes ópticas del sector. Voy a arrancar con Ángela Montoya. Ángela, pues además nos ha acompañado, es nuestra aliada permanente y nos ha acompañado además en casi todos los Colombia Genera, por lo menos desde que yo estoy aquí he tenido la inmensa fortuna de tenerla con nosotros. Voy a arrancar con Ángela, que además vamos a tener la misma metodología de los otros paneles, que puedan hablar cada uno alrededor de entre 8 y 10 minutos para que podamos tener la oportunidad de conversar un poco. Luego, si les parece, vamos en este orden y luego tendremos la oportunidad de discutir y de yo hacer unas contrapreguntas. Ángela, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo saludo a los dos viceministros. Qué delicia tenerlos aquí y además oyendo todo lo del sector, pero quiero felicitar también a Bruce porque así como dice Bruce que he estado aquí presente en los anteriores Colombia Genera, de verdad yo considero que este ha tenido un contenido muy importante. De verdad, felicitaciones, Bruce, porque tenemos muchos temas abiertos, pero se han dicho una serie de cosas que yo quisiera empezar por decir, la que quiero capitalizar de todo lo que se ha dicho ayer y hoy es un comentario que hizo Bruce ayer en un panel que era seguridad jurídica. ¿Y por qué quiero capitalizar sobre eso? Porque es que él decía, tenemos que pasar la discusión y tenemos que llegar a mirar cuáles son las decisiones que nos lleven a corregir el problema. Y yo aquí me estoy adelantando porque yo quiero finalizar mi corta exposición diciendo, nosotros tenemos que pasar de lamentarnos, de decir, de poner unos enunciados que no llegan a feliz término de soluciones a soluciones concretas. Así como en el tema jurídico las tenemos que hacer, así como en el tema de la estabilidad jurídica. Yo quiero aplaudir eso, Bruce, porque finalmente estos congresos, si no nos llevan a decir, hagamos una radiografía de dónde estamos y aportemos hacia el futuro, nosotros como presidentes gremiales o directores gremiales no tenemos que puntualizar
digamos, el problema de una empresa en particular, tenemos que mirar y proyectar el futuro del sector que estamos representando. Y por eso, repito, quiero felicitarte, Bruce, porque sí ha sido así y esperamos que después de este panel y del último que cierra el Congreso, continuemos haciéndolo. Básicamente, el nombre de este Congreso era si este sector era confiable y competitivo. ¿Cómo pasa esto? Bruce en su exposición inicial dijo qué nos pasó en este fenómeno del niño. Aquí pues no me voy a centrar en qué nos pasó, pero sí que no nos pasó. El país no se apagó y de verdad eso no fue noticia ni mediática ni a nivel del Congreso, que de verdad este sector sufrió, digamos, unos maltratos en ambos ámbitos, pero el país no se apagó y no se apagó. Y no es gratuito que no se haya apagado. Este sector viene construyéndose hace muchos años en un sector sólido y robusto que tiene los dos componentes, confiabilidad y competitividad. Digamos, tuvimos un fenómeno del Niño que tuvo todas las características que no podían tener, se conjugaron todas. La prolongación del mismo, la profundidad y la severidad de ese fenómeno del Niño y esos impases a los cuales te referiste, Bruce. Una planta de generación hidráulica que tuvo un incendio, nadie se imaginaba que eso nos iba a pasar, pero eso no nos atrapó la energía en una sola planta, sino fue una cadena de 4 plantas que estaban encadenadas ahí. Después unos mantenimientos preventivos tuvieron algunos impases, es decir, tuvimos toda serie de coyunturas. Pese a toda esa salida de la energía, se demostró que el sistema tenía suficiente energía porque no tuvimos un solo día de razonamiento ni un solo día de apagón. Y mucho se ha dicho, no, es que pasamos el fenómeno del Niño porque es que compramos energía del Ecuador. Bueno, ¿cuánto del 100% de la generación de energía fue compra al Ecuador? El 1%, el 1% del 100%. Y dicho sea de paso, pues está bien que compremos porque le hemos vendido muchísimos años, eso no tiene por qué ser crítico. Tiene que ser, básicamente para eso tenemos una integralidad regional y para eso la hicimos y para eso el gobierno la ha trabajado de años atrás y en el presente y básicamente para eso existe la posibilidad de comprar energía de un país, pero yo la quiero contextualizar porque se dijo, no, es que le tuvimos que comprar, claro, sí, le compramos, inclusive no el 1, el 0.56%, no llegamos al 1%. También se dijo que no nos habíamos apagado porque la demanda pues había sido definitiva. Hubo un programa absolutamente exitoso por parte del gobierno nacional, el apagar paga, pero también tenemos que contextualizar cuánto fue eso. Fue el 1.5% del 100%, la ayuda pues de la demanda. No quiero demeritarla, pero la quiero poner en contexto y quiero decir que finalmente tuvimos la energía para responderle a Colombia. Qué pena el preámbulo tan largo porque esto no se trataba del fenómeno del Niño, pero eso simplemente nos pone en un contexto de la confiabilidad del sistema energético colombiano. Pero claro que tenemos retos y yo sí, ahí sí voy a puntualizar cuáles son los retos para lograr que continuemos con las dos palabras que yo digo que son el mantra de este sector, la competitividad y la confiabilidad. Aquí hablo de 3 importantes y voy a expresar muy corto las necesidades en esos 3. La integralidad de las normas, el licenciamiento de proyectos y el tema de comunidades y la participación de la demanda. Y el final, participación de la demanda, es donde yo realmente creo que nosotros podemos hacer un brinco y pasar de los enunciados a la acción, Bruce, como lo hicimos ayer o como ustedes pretendieron hacerlo en el tema de la estabilidad jurídica. Es importante ver cómo es el nivel de confiabilidad colombiano. Nosotros somos el país más confiable de América Latina. Pues básicamente pues cuando hay que sacar pecho en lo bueno y realmente estar en posición número 1 en confiabilidad de América Latina pues es importante. Por lo tanto, el tema de confiabilidad lo tenemos que seguir trabajando para mantener ese muy honroso primer lugar.
El cargo por confiabilidad, mucho se habló del cargo por confiabilidad durante el fenómeno del niño pasado. Además, el cargo por confiabilidad no había sido un tema que tocara a la gente, el común de la gente que no lo domina. Lo toca el sector, lo toca el gobierno nacional, lo tocan los reguladores. Pero en el último fenómeno del niño, la vendedora de chitos de la esquina hablaba del cargo por confiabilidad, es decir, el taxista. Decía, no, es que el cargo por confiabilidad se lo robaron las empresas. No, 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 el cargo por confiabilidad es un tema muy serio que le ha dado, valga la redundancia, la confiabilidad del país, que estuvo diseñado por expertos, que tiene todos los elementos de poder discutir sus variaciones, pero el cargo por confiabilidad demostró que servía en dos elementos. Uno, en su plan de expansión y dos, en la confiabilidad que le dio al sistema. Y básicamente hablemos ya de los retos, la integralidad de las normas. El tema de la integralidad básicamente sí que tiene retos porque para hacer proyectos de generación, para llevarlos a feliz término, para poder tener un plan de expansión con cualquier tecnología, y aquí meto una cuñita, nosotros consideramos que tiene que haber un tema de que sean los mismos empresarios los que escojan su tecnología, neutralidad tecnológica. Colombia ha tenido neutralidad tecnológica en el pasado y debería seguir teniendo una neutralidad tecnológica para que ingrese todo tipo de energía que dé confiabilidad al sistema, que sea competitiva en precios y que cumpla con nuestras emisiones y nuestros compromisos COP21 de emisiones efecto invernadero. No me voy a detener pues en el tema de la integralidad porque ustedes lo tienen proyectado, pero básicamente necesitamos que ingresen las energías renovables no convencionales, necesitamos el tema del licenciamiento y todo lo que está pues en esa cadena. Yo la semana pasada hablé un poco del tema del licenciamiento y aquí me quiero detener solamente porque ayer le oí al ministro Cárdenas en su exposición un tema que me llamó la atención positivamente, que es, este va a ser el año del sector que aquí está representado, petrolero, minero y eléctrico, para que eso que el ministro Cárdenas ayer dijo, él dijo Colombia repunta, pues en estos sectores y habló cómo los TLC en otros sectores no habían hecho que realmente tuviéramos, digamos, un ingreso en la balanza importante y que teníamos que volver a volcar los ojos hacia este sector. Yo, con todo el respeto y el cariño, le digo al ministro, sí, es evidente que es así, pero necesitamos ayuda. Y necesitamos ayuda para poder construir esos proyectos y para poder pasar unos impases que en este momento yo estoy viendo, sobre todo en mi sector, en el sector eléctrico, de licenciamiento, porque básicamente, pues, y aquí no hay que puntualizar las licencias que se han negado y que no se han negado, porque no se trata de eso, pero sí vemos digamos, un número encadenado de licencias negadas que nos preocupan. Y nos preocupan porque el fenómeno del niño es el coco de este sector, claro, porque nosotros salimos de un fenómeno del niño y mañana ya estamos en el siguiente fenómeno del niño. ¿Por qué? Porque construir cualquier planta de generación se toma en el mejor de los casos 3 años y en el peor de los casos pues 8 o 9 años, entonces tenemos que alistarnos para ese plan de expansión. Entonces, ayer el director de planeación, Simón Gaviria, también decía, y yo estoy, digamos, cogiendo frases de todos los que ayer estuvieron, porque muy juiciosa, aquí tomé nota. Simón Gaviria decía una cosa muy importante, mire, en el tema del licenciamiento, no necesariamente estamos diciendo que se aprueben todas las licencias, pero sí estamos diciendo, digan rápido que no se van a aprobar. No hagamos que las empresas gasten millones de plata en hacer unos estudios para que 8 años después, 9 años después les digan, se haga una licencia negada. Entonces, pues qué bueno que el director de Planeación Nacional dijo, pongámosle términos y digamos de manera eficiente, si hay una cuenca que no podemos utilizar, si hay algo que realmente el gobierno y la autoridad ambiental está mirando que tiene saturación, pues díganlo y finalmente no hagamos que las empresas pierdan tiempo. Ya Bruce, qué pena, me tomé un poquito más de tiempo. Your time is up. Sí. Básicamente el tema de la participación de la demanda. Y aquí la participación de la demanda es donde yo me quiero referir a que eso no puede seguir siendo un enunciado. Yo vengo yendo a foros 2, 3 años oyendo la participación de la demanda.
realmente tenemos que lograr que la participación de la demanda tenga una eficiencia, porque de lo contrario vamos a seguir en la discusión de si las tarifas de energía en Colombia son caras o si no son caras, si hay competitividad o no. Tenemos que migrar de esa discusión. La participación de la demanda ha logrado en otros mercados, ahí simplemente hicimos una comparación PGM. Mira, la participación de la demanda de los años 2016, 17, 18, 19, esa ya es real, eso es PGM, esos son contratos, 4.5, 6%, eso es una cantidad. O sea, que la demanda pueda desconectarse en horas pico, que pueda decidir en qué momento está conectada y que pueda vender sus excedentes, es un tema al que debemos pasar. Y yo dejo ahí para seguir pues, en la otra parte. Gracias. Perfecto, Ángela. Yo quisiera, si me permites, quiero mostrar, atrás tú mostrabas, a mí me parece que aquí, digamos, tenemos un muy buen mensaje y un muy buen resumen, digamos, del tipo y el capítulo de cosas que eventualmente se puede trabajar. ¿Lo quitaron? Sí, se puede trabajar, incluyendo, fíjense ustedes, habla desde la corrección del precio de escasez, sustitución de combustibles, las energías renovables no convencionales, los mercados intradiarios, participación de la demanda. Yo creo que hay un muy buen resumen sobre el cual podemos trabajar, que además, por cierto, coincide con parte de lo que estamos hablando nosotros en esa mesa en donde tenemos, digamos, a las diferentes puntas del mercado sentadas. Voy a resaltar y quiero decir y es un comentario como generalizado que todos hemos oído, y resaltar sobre lo que dice Ángela alrededor de las licencias. Es cierto, cada vez que uno habla hoy en día de licencias y la gente se pregunta por la generación hidroeléctrica, pasan dos cosas. Lo primero es que nos sentimos orgullosos de que Colombia tiene una matriz en la cual la generación hidroeléctrica es de cerca del 70%. Orgullosísimos y somos, digamos, sostenibles, ambientalmente amigables y tal. Y lo segundo es que también hay una sensación relativamente generalizada de que no vamos a volver a tener proyectos hidroeléctricos. Eso es un comportamiento por lo menos esquizofrénico, digamos, en términos de un país que está orgulloso de algo, pero dice, sí, pero no quiero estar más orgulloso. Ya como que hasta ahí me llegó las ganas de tener orgullo. Y lo voy a poner sobre la mesa porque yo sí creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos por delante, y fíjense que algunas de las licencias negadas, bueno, las licencias negadas en su mayoría han tenido que ver con generación hidroeléctrica. Sí, Alejandro Castañeda es el presidente ejecutivo de ANDEC. Alejandro, bienvenido. Tienes 10 minutos, cuéntanos un poco tu posición frente al tema. Muchas gracias, muy amables, Bruce, por la invitación a este panel, y obviamente muy bueno que esté aquí el gobierno para escuchar, digamos, las discusiones que se dan en este marco. Yo creo que aquí hay una relación entre estas dos palabras muy fuerte en Colombia, y es el tema confiabilidad y competitividad. Digamos, uno puede querer tener toda la confiabilidad, toda la resiliencia, querer tener el nunca fallar, pero eso obviamente tiene un costo. Eso tiene asociado un costo desde el punto de vista de quién lo paga y cómo lo vamos a asumir. Uno puede querer redoblar, digamos, esfuerzo en términos de tener trenes y trenes de gas, digamos, desde el punto de vista de producción de gas, como lo decían en el panel anterior, pero eso también cuesta. Eso cuesta y eso vale tener esa infraestructura allí, y el usuario tiene que entender que eso tiene que pagar por esa confiabilidad. Esto para decirles que el sector eléctrico en los últimos 20 años, creo yo, y Ángela lo mostraba en las gráficas, el tema de confiabilidad ha sido un baluarte, digamos, dentro de la discusión regulatoria, dentro de la discusión técnica que se ha dado en estos últimos 20 años. Pues obviamente salimos de esa crisis de los años 90 muy golpeados, y obviamente el tema de confiabilidad pesa en toda discusión del sector eléctrico con una relevancia importante. Ahora, si bien es cierto que hemos evolucionado en términos de confiabilidad y tenemos un esquema robusto y no nos apagamos, porque precisamente esos recursos del cargo por confiabilidad lo que permitieron fue tener disponibilidad de unas plantas para generar esa energía, yo creo que sí nos hemos quedado cortos desde el punto de vista regulatorio y de señales de mercado en cómo transformamos y hacemos más dinámico este mercado eléctrico. ¿En qué sentido? Y Ángela lo mostraba en su gráfica anterior también. Digamos, si uno se para y mira, el sector eléctrico colombiano fue uno de los primeros sectores en evolucionar hacia un mercado, en crear un mercado eléctrico. La experiencia que había en ese momento, la experiencia del Reino Unido, y nosotros logramos crear ese mercado y configurarlo.
lamentablemente nos quedamos en esa primera etapa. Muchos mercados comenzaron a funcionar y a ser más dinámicos, como los mercados de Estados Unidos y los mercados europeos, y nosotros nos quedamos sin evolucionar a la misma dinámica que evolucionaron esos mercados. ¿En qué sentido? Primero, en Estados Unidos se dio una discusión muy fuerte en el año 2008 con los precios del gas, que era un insumo fundamental en ese momento para su generación eléctrica, con precios de gas de casi $100, $80 en algunos puntos, pero adicionalmente con unos precios de gas que llegaron casi a $13 por millón de BTU. Y obviamente una queja de los industriales en ese momento en Estados Unidos fue, oiga, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para darle la vuelta a este tema? Pues una de las salidas que vio el regulador en Estados Unidos fue, pues empoderemos la demanda, démosle salidas a los usuarios, que la demanda y los usuarios no sean solamente un número dado, como funciona hoy en día en Colombia, y es, para mañana la demanda es tanto, sino que empoderémoslos a ellos para que tomen la decisión si van o no van el día de mañana, digamos, si van o no van en el sentido de, oiga, la tarifa para mañana, la bolsa para mañana está en 150 pesos, 180 pesos. ¿Cuánto le cuesta cogenerar? 140, por decir cualquier cosa. Yo prefiero no usar la red, yo prefiero no tomar energía de la red en ese momento, porque me sale más barato autogenerar. O sencillamente porque prefiero no tomar energía en ese momento y le comienzo a dar mecanismos a estos usuarios para que respondan de mejor manera. Entonces, yo creo que el mercado colombiano eléctrico y el gobierno, digamos, en el plan de desarrollo de este cuatrenio, dijo, mire, yo creo que es hora de revisar esto, de revisarlo estructuralmente de arriba abajo, todos los submercados, cómo comienzan a funcionar, cómo comienzan a interrelacionarse y cómo vamos a ser capaces de ganar eficiencia en dos sentidos, de ganar eficiencia desde el punto de vista de riesgos financieros, de mitigación de riesgos financieros, pero también desde una parte muy importante es la operación del mercado. ¿Cómo hago para que sea cada vez más flexible? ¿Cómo hago para que sea cada vez más dinámico? ¿Cómo hago para que ganemos profundidad en ciertos mercados? Para nadie es un secreto, digamos, que la forma como operamos el mercado hoy es bastante inflexible. Como planta de generación a mí me toca ofrecer una energía 16 horas antes. Y 16 horas antes significa que me tengo que casar con un combustible 16 horas antes. Si por cualquier motivo en el mercado de gas natural aparece gas más económico frente a lo que yo ofrecí, no puedo cambiarlo, digamos, no me permite esa flexibilidad. Entonces, uno de los elementos que yo creo que son fundamentales para comenzar a migrar es eso, cómo le doy herramientas también, no solamente a los usuarios, como ya hablamos anteriormente, sino también a los participantes del mercado para hacer mucho más flexible el tema. Una energía renovable hoy, por ejemplo, eólica o solar, que tenga que lanzar una oferta de precio y cantidad 16 horas antes, está muerta. ¿Está muerta en qué sentido? Porque aunque son tecnologías que hacen una muy buena labor en definir y en tratar de establecer cuál es la generación que van a tener, pues obviamente el viento es volátil y la radiación solar es volátil. Entonces tienen que tener mucho más flexibilidad para que ellos puedan participar en el mercado, para que ellos puedan entrar de mejor manera y no terminar desviados y pagando penalidades, porque eso obviamente es, digamos, es la señal que no están teniendo completa para poder entrar. Entonces, yo creo que el tema de las renovables también amerita esa revisión de mercado, amerita esa revisión, digamos, de los esquemas de funcionamiento del sector eléctrico, porque también hay riesgos que ellos no pueden mitigar con el sector que tienen. Y obviamente, Bruce, usted tiene la experiencia en términos de banca, pues usted sabe que riesgo equivale a precio, ya riesgo equivale a un mayor costo. Entonces yo creo que es un buen arranque, digamos, el plan de desarrollo del gobierno actual, en el sentido de tratar de mirar integralmente cómo vamos a hacer los ajustes desde el punto de vista de funcionamiento de la bolsa, desde el punto de vista de contratos, que ese es el otro gran punto, digamos, de dolor de parte de los industriales, y es, oiga, es que aquí no tenemos mayor oferta desde el punto de vista de contratos. Entonces, pues claro, una de las soluciones que plantean es expandamos más el parque de generación para que haya más contratos. Yo creo que la solución no es por ahí, que la solución es más cómo hago para estandarizar los contratos, cómo hago para traer otro tipo de agentes que me manejen de mejor manera el riesgo y pueda tener una profundización de mercado
desde el punto de vista de contratos. Si uno se para y mira, por ejemplo, los mercados de Estados Unidos, en términos de contrato, la energía se transa 3, 4, 5 veces, es decir, el kilovatio que requiere la demanda se está transando en términos de dinámica contractual 3 y 4 veces. En Colombia, frente a lo que genero de la demanda, solamente logro cubrir el 90% en contratos o el 80% en contratos. Entonces, hay que generar un esquema desde el punto de vista de estandarización de contratos, de mercado, que le dé dinamismo y profundidad y liquidez a estas herramientas. Entonces tiene uno la bolsa, tiene los contratos y adicionalmente crear esquemas de contratación también de largo plazo. Digamos, las energías renovables uno sabe que requieren también un flujo de ingresos que no viene del cargo por confiabilidad, porque obviamente el cargo, pues para ellos el cargo no es una variable que les dé el nivel de ingresos para su cierre financiero, pero sí un mecanismo de contratación que le permita asegurar gran parte de sus ingresos para hacer un cierre financiero. Entonces, ese es el otro mecanismo. ¿Cómo doy herramientas de contratación de largo plazo para que estas tecnologías también entren? Entonces, en últimas, para ir concluyendo, lo que yo creo es que el mercado nuestro se quedó con unos mecanismos que funcionan bien, como el cargo por confiabilidad, se quedó rezagado en ajustes de otro tipo de herramientas y de otro tipo de submercados que le pueden dar mayor flexibilidad y esa flexibilidad nos va a ayudar, digamos, a varias de las cosas que mencionabas. ¿Cómo mejoro la matriz energética? ¿Cómo la hago más eficiente? O no eficiente, pero cómo hago una matriz energética, digamos, con un balance diferente, no 65%, 70% agua, 30% térmico, sino cómo incorporo otras energías allí. Y digamos, de ahí comienza ya un tema mucho más a largo plazo y es cómo comienzo a darle esto otro norte y otro rumbo para hacerlo, como les decía, mucho más dinámico, flexible y que esa relación entre confiabilidad y competitividad pues cada vez sea más balanceada también, digamos, desde el punto de vista del usuario, que si yo pago por algo, pues obviamente tenga esa confiabilidad asociada sin que tampoco me saque del juego desde el punto de vista de competitividad. Muy bien. Yo quiero anotar 2 o 3 cosas. La primera es que durante el apagón del año pasado, si algo sucedió, digamos, adicional, digamos, al hecho relevante que mencionábamos Ángela y yo ahorita de que el país, perdón, el apagón del año pasado, la situación del año pasado, es que no hubo apagón. No se burlen de mí. Te estás burlando de mí. Diana se está riendo allí. El hecho de que no hubo apagón, si bien sucedió eso, lo otro que también sucedió es que de alguna forma llegamos varios a la conclusión de que todo el sistema regulatorio merecía una revisión. Yo inclusive utilizaba una frase, yo decía que el sistema regulatorio de alguna forma había hecho agua, que teníamos realmente que producir una serie de ajustes que nos permitieran pensar un poco más tranquilos alrededor de los 2 temas, como decía Ángela, del mantra, digamos, de confiabilidad y de competitividad a largo plazo. Si no tenemos eso, olvídense que ninguno de los planes de desarrollo que se monten sobre el país realmente va a terminar siendo realidad. De hecho, a raíz incluso de la discusión que hubo en el panel anterior de Electricaribe, pues todos conocemos o varios conocemos 2 o 3 proyectos que no se han construido en la costa Caribe porque no tenemos, digamos, confiabilidad en términos de energía y eso es algo que tiene que suceder y tiene que suceder relativamente pronto si no estamos perdidos. Sin embargo, digamos, y yo pues celebro que la discusión se esté dando en forma amplia y tal, sí, desde hace bastantes años, varios años, digamos, hay una queja generalizada de los consumidores alrededor, y lo dijo Mauri Cobo cuando estuvo aquí también ahora, de los consumidores alrededor del costo de la energía, del costo de la energía para la industria o el costo de la energía para los consumidores. En el caso de la costa Caribe además es peor porque ustedes saben que se presentó todo un tema alrededor de gas natural, además donde tenemos también a Orlando que nos va a poder seguramente tocar el tema, pero sí ha habido, digamos, esa sensación muy fuerte de que efectivamente en Colombia deberíamos hacer un esfuerzo por contar con una energía más competitiva. Mauricio Yepes pues trabaja en la organización Corona, es presidente de una de sus plantas, pero además es el presidente de la Cámara de Grandes Consumidores de la ANDI. Tiene varias características. Una de ellas es que es aguerrido, pero la otra es que es aguerrido con argumentos técnicos. Es decir,
ha sido un gran estudioso del sector. Le pedimos que nos acompañara en este panel, digamos, además donde todos los otros son de la oferta. Bueno, yo te acompaño con la demanda de Mauricio. Pero donde casi todos son de la oferta, para que de alguna forma pudiéramos, digamos, poner algunas puntadas especiales alrededor de qué podemos hacer y cómo podemos hacer, porque nuevamente, al igual que en los paneles anteriores, no vale la pena mucho, digamos, concentrarnos en qué es cara y es barata y tal, sino en qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer, que es lo que verdaderamente interesante de estos encuentros. Mauricio, tienes la palabra. Bruce, muchas gracias. Saludos a todos y sí, la verdad me encuentro en mucha desventaja. Primero por el hecho de que para mí la energía y el rol que tengo dentro de la Cámara es un rol, digamos, parcial, entonces sin duda no voy a tener probablemente en algún momento dado la profundidad técnica sobre algunos de los temas, pero claramente he tratado de estudiar los temas y no solamente me corresponde en mi rol de presidente de la Cámara y representante de los usuarios, sino por supuesto como un gran consumidor de energía y gas. La organización Corona en términos generales pues tiene un 20% de la estructura y del costo de producción de muchos de nuestros materiales depende de la energía y el gas y para nosotros esto es fundamental. Yo, siguiendo un poco el consejo de Bruce, pues por supuesto que no se trata aquí de polemizar si somos baratos, no somos baratos, somos competitivos, no somos competitivos. Ya hemos hecho muchos escenarios en donde hemos mostrado las diferencias que tenemos con respecto a algunos países. Claramente somos mucho más caros que Estados Unidos o México y claramente somos mucho más baratos que Nicaragua, Lituania, Estonia o algunos otros países pues, que puedan tener una estructura. Pero de nuevo, no nos vamos a desgastar si somos costosos o no, sino cómo podemos construir sobre lo que ya hemos diagnosticado. Como bien decía Bruce ahora, ya hay varios acuerdos entre los generadores y entre la demanda de que tenemos un problema estructural que tenemos que solucionar y claramente Bruce mencionó algunos de los tres que estaban muy explícitos en la presentación de Ángel y por supuesto Alejandro igual ahora mencionaba algunos de ellos. Yo solo como por darle un poco de contexto al tema de confiabilidad no es que nos quedemos sin energía en el Niño, o sea, no, eso es inaceptable, no nos podemos quedar sin energía en el Niño. Otro tema para mirar la confiabilidad es un poco lo que anotaba Mauri al comienzo, o sea, ¿cuáles son el promedio actual en Colombia de interrupción? La costa es 40, Colombia definitivamente pues no está muy lejos, estamos en 29 horas, esto es, tomamos la información un poco del mercado de energía mayorista, y claramente aquí tenemos un reto enorme. Entonces no solamente tenemos un reto enorme en competitividad, sino que tenemos un reto enorme en confiabilidad. Yo sé que está en discusión algunas de las modificaciones de las tarifas de distribución. El reto está en que las tarifas de distribución no pueden subir, porque de hecho en las tarifas de distribución en Colombia ya de hecho son supremamente altas si las comparamos con otros países. Estructuralmente tenemos un problema y yo creo que Electricaribe, como bien decía a Mauri y probablemente hasta el superintendente, es la punta del iceberg. Pero bueno, yo quiero es concentrarme específicamente y construir sobre tres propuestas que ya están sobre la mesa para tratar de solucionar el problema estructural. Voy a pasar por esto rápidamente. El problema estructural de Colombia está definitivamente en la matriz de generación que tenemos. Estoy tomando una fuente de Acolgen que proviene de la fuente igual de XM, en donde podemos ver cómo estructuralmente nos cambió la película. Este es un tema que igual hemos discutido con la viceministra y con el ministro, en donde la visión inicial que tenía ambos recién llegados es que teníamos energía, por supuesto que tenemos energía. Aquí mostramos cómo cierra la demanda con la oferta, miremos en el año 2015 había energía que podría cerrar con hidráulica, carbón que es el negro y el verde que es con gas natural, pero los líquidos se vuelven fundamentales para poder cerrar la oferta y la demanda. Y esta situación, digamos que ha venido siendo igual en los últimos años, con la particularidad de que en el año 2017, con la entrada de la planta de regasificación, entonces decimos, relativamente estamos tranquilos porque cerramos con gas, ¿de acuerdo? Cerramos con gas, pero eso no nos va a garantizar que tenemos energía competitiva, porque nosotros estructuralmente, si vamos a definir que no tenemos gas en el país, la solución no puede ser una planta de regasificación para poder cerrar la oferta y la demanda. Es probable que sirva como un backup en casos de emergencia, pero no para cerrar esa brecha de necesidad de energía para firmar contratos de largo plazo. Y eso, por supuesto, lo que está pasando, lo que termina pasando es el efecto de incremento de precios en bolsa en los últimos años. Yo quiero aquí también partir de una realidad, y es que nosotros los industriales no es que no cerremos contratos porque no queramos y queramos apostar en bolsa. Con una evolución de la bolsa como la de los últimos años sería absolutamente ilógico pues pensar de que tenemos preferencia por participar en bolsa. Ahora, esto ya lo ha identificado la CREC desde hace mucho tiempo, el gobierno ya lo ha identificado con mucha anterioridad.
Yo quisiera llegar aquí, me devuelvo ahorita a la siguiente. En septiembre del 2014 ya el plan de desarrollo marcaba la necesidad de hacer una reconversión de nuestra matriz, la expansión de generación y específicamente el documento CREC 77 daba ya las señales de que teníamos que hacer una reconversión para garantizar energía competitiva y confiable en el largo plazo. En el 2015, en agosto 13, en una asamblea de la ANDI nos acompañó el ministro Tomás González y nos anunció la emisión de la resolución 109 que marcaba una pauta para poder hacer una reconversión del parque de generación. Lo vimos con muchísimo optimismo. Sin embargo, desgraciadamente se nos metió la coyuntura del niño, nos olvidamos del tema, nos enfrentamos a tratar de que el país no se apagara y nos olvidamos de él. Hubo un cambio de ministerio y digamos que de nuevo son conscientes del problema que tenemos y lanzan una nueva resolución, la 253 del 2016, que tenía comentarios hasta ayer. Espero que todos hayan mandado ya comentarios hasta ayer. Estábamos trasnochando con ellos. La vemos de nuevo con muchísimo optimismo. ¿Por qué? Es que tenemos un problema estructural muy fuerte. Nosotros no podemos, pensando en eficiencia energética y retomando las palabras del ministro de Minas ayer, donde tenemos un enorme reto en eficiencia energética, no es cambiar un refrigerador ni cambiar un ventilador exclusivamente, tenemos que arrancar por sustituir los activos que pueden significar mayor impacto, no solamente económico, sino también en huella de carbono. Tenemos plantas que tienen un hit rate de 6,84 cuando tenemos plantas también que tienen un hit rate de 14, o sea, eso no tiene ningún sentido. De nuevo, ya somos conscientes de que eso es una necesidad y estamos dando pasos en firme. Estamos muy optimistas con la 253 a la CREC y le agradecemos mucho al Ministerio de la CREC avanzar en esta dirección. El objetivo es incrementar la oferta competitiva de contratos de energía a precio fijo, va dirigido a plantas existentes especiales y nuevas y serán tomadores del cargo por confiabilidad si tienen un contrato de mínimo 5 años. Esto también manda una señal muy importante, que son contratos de largo plazo. La industria se quiere contratar en el largo plazo, pero se quiere contratar con energías que sean competitivas, que sean eficientes. Nuestra sugerencia respecto a eso: el objetivo debe ser claramente la sustitución de algunas de esas plantas sin atropellar contratos existentes. Sabemos que hay un montón de plantas que tienen cargos asignados año a año y esto será de todas maneras en el mediano plazo si vamos a sustituir plantas, pero esto debe tener y tiene ese objetivo fundamental. Debe ser dirigido a plantas nuevas, o sea, no es sencillamente que estén forzando a la demanda, porque hoy es una situación real de que tenemos que contratarnos a 5, 6, 7, 8 o 10 años y con el parque actual que tiene algunas limitaciones de competitividad. El cargo por confiabilidad para las plantas debe ser por mérito. Se nos quedó faltando esa señal de la 109 que establecía que debería ser por mérito la asignación del cargo, de manera que hagamos una sustitución gradual de aquellas plantas que claramente no pueden seguir siendo las que respalden el sistema. No podemos tener plantas que nos den un respaldo de más de 1.000 pesos el kilovatio, como ya se presentó en el anterior niño. Tenemos que modificar eso. Esto no debe ser simplemente una solución de un periodo de 3 o 4 meses, tiene que ser de largo plazo definitivamente, que se pueda estar teniendo estas subastas anualmente, y no tenemos inconveniente con que también participe la demanda regulada, que sé que son algunas de las observaciones de los generadores. Ahora bien, el precio de escasez, ese es uno de los grandes temas, el precio de escasez, también coincidimos de que es necesario revisarlo. La CREC manda también una señal que va dirigida en 2 sentidos. La primera, que las plantas actuales tengan la opción de tener un nuevo cargo de confiabilidad, entendiendo la presión que tuvieron durante el último niño. No estamos muy de acuerdo en que las subastas, para las nuevas subastas, se utilice ese cargo por confiabilidad. ¿Por qué? Porque, a ver, en el documento 88 la comisión decía que el gas natural era un referente para el precio de escasez. Inauguramos hace un par de meses una planta de regasificación, o sea, le estamos apostando a que el respaldo, y estamos invirtiendo de manera fuerte, estamos pagando todos los usuarios por esta planta de regasificación. Ahora no puede ser que la señal de precio va a estar basada en el fuel oil, que además manda una señal de precio de escasez muchísimo más alta, que de nuevo no manda una señal de eficiencia en el largo plazo. Y además la CREC toma como base que sea la segunda planta en diésel más costosa. De nuevo, no pueden ser esas las señales de que las plantas que se puedan instalar en el país en un futuro puedan estar basadas en un combustible como el diésel, que genera estas presiones de precios. En análisis del precio de escasez significaría también, la CREC establece que si se reduce el cargo por confiabilidad
pero si aumenta el precio de escasez sería indiferente para la demanda. Mandamos las observaciones, no creemos subir el precio de escasez puede tener mayores consecuencias o riesgo para la demanda. Nuestros cálculos superficiales que profundizamos de nuevo con la CREC en la respuesta de ayer es que puede que nos ahorremos unos pesos por el cargo por confiabilidad, pero podríamos exponer a la demanda, que tiene más del 30% de la demanda no cubierta en contratos, a sobrecostos de más de 1 billón de pesos. Muy bien, como se me está acabando el tiempo, espero que me des 2 minutos más. Hay un tema fundamental y es el de la incorporación de las renovables. Aquí coincidimos perfectamente en el tema, es determinante que podamos incorporar las energías renovables en el país, coincidimos perfectamente con lo que mencionaba el ministro ayer, en que buscábamos que mínimo al 2030 tuviéramos un 9% de energías renovables para Colombia. Creemos que lo único que no coincidimos es que la meta es muy bajita. Europa es el mejor ejemplo, ya tenemos países como Italia, pues que tiene un 9% de energía solar y eólico. Alemania, un hito histórico, nos lo mostró el año pasado cuando en mayo 8 tuvo el 87% total de su demanda en solar y eólica. Estados Unidos lleva 3 años en donde más del 50, incluso hasta el 69% de la nueva energía incorporada provino de energía solar y eólica. Esa es una cifra que, a pesar que es un país con un costo de energía bien competitivo, ha logrado incorporar las fuentes renovables de una manera bien adecuada. La ley 1715 del 2014, digamos que ha sido reglamentada, hemos estado lentos en el proceso, ya estamos al 2017 y digamos que todavía quedan algunas señales que es necesario que podamos aclarar. Los créditos de energía, entiendo que el Ministerio y la CREC están trabajando el tema y necesitamos resolver cómo se va a manejar el tema de los créditos de energía. El cargo de respaldo para la autogeneración de más de 1 mega, lo he mencionado también en distintas ocasiones, es necesario también dar una señal de un cargo por respaldo que sea competitivo, inclusive para las renovables. Y un tema que hemos venido discutiendo con la UME y no suena muy bien el concepto de fast track, ¿no? Pero la idea es esa, de que pueda existir un mecanismo realmente ágil para la aprobación de esto. Nosotros tenemos como ejemplo un proyecto absolutamente pequeño, 14 kilovatios, nada. Llevamos 3 meses tratando de obtener una licencia que nos permita hacer un descuento de los beneficios tributarios. O sea, entonces apostamos a que podamos apostarle a las energías renovables. Podemos instalar un proyecto de autogeneración en 2 semanas, pero llevamos 3 meses tratando de que nos den una aprobación por todo el proceso de cambio. Y aquí definitivamente tenemos unos ejemplos en la región contundentes. Chile acaba de cerrar al finalizar el año pasado una subasta de solar. El promedio fue 47 centavos y hubo una oferta por 150 megavatios a 29 centavos de dólar. Eso sería una absoluta maravilla para nuestro mercado, 29 centavos de dólar. México asignó otro promedio de 33 centavos de dólar. Perú, 43, Argentina estuvo en 41, o sea, las condiciones de Colombia tienen que ser mucho mejores que las de Argentina para poder viabilizar esto. O sea que definitivamente tenemos un enorme potencial en las renovables y estamos absolutamente convencidos, pero tenemos que hacer las cosas ya. ¿Cuál es lo que sugerimos? Es ingreso de nuevos agentes en el mercado, que la energía entre en la base y no se vea tomado de precio. Un poco lo que estaba diciendo Alejandro ahora, es fundamental que esta energía tiene sus particularidades y para poderle sacar provecho tenemos que darle un espacio adecuado en nuestra matriz. Y definitivamente estamos más que dispuestos a participar en contratos de largo plazo. Las señales del regulador han sido de que sean unos contratos que puedan ser firmados por el sector regulado. Los no regulados estamos dispuestos también a firmar contratos de largo plazo y somos unos convencidos de que esto aportará en la matriz. Se me acabó el tiempo hace un momentico y muchas gracias por los minutos adicionales. Muy bien, Mauricio. Me llamó la atención algo de tu presentación, y es que en varias ocasiones hablas como de la calidad del activo en un momento dado. Dices, por ejemplo, plantas que eventualmente generan, digamos, a precios extraordinariamente altos. ¿El tema es ese realmente o el tema es su efecto sobre la formación de precios? Porque a mí me parece que son 2 cosas como completamente distintas, ¿no? Pero son las 2 realmente, Bruce. O sea, por supuesto que necesitamos un respaldo, entendiendo que nuestra matriz inicial es hidráulica y la hidráulica puede ser muchísima y la energía media alcance a abastecer toda la demanda.
Pero también cuando se requieran las plantas, como efectivamente sucedió el año pasado y cada vez va a ser más constante, el efecto que puede tener finalmente esas plantas es de generar a unos precios muy altos. Ese es uno, pero no es el más grave. El más grave es que de todas maneras generan precios marginales y unas señales de los precios en bolsa que terminan lanzando señales de largo plazo para la contratación. No, pero por eso, justamente esa es justamente la diferenciación que estoy haciendo, porque por cierto el CAPEX ya está ahí y entonces uno no se le puede olvidar eso que tiene un valor importante, digamos. Entonces de repente el efecto más bien sobre la formación de precios es el que tendríamos que tratar de trabajar, porque yo creo que ahí hay como dos temas distintos con los cuales trabajar. Bueno, Orlando Cabrales es presidente de Naturgas, es bienvenido, digamos, a todas estas discusiones. Orlando, tienes pocos meses de estar allí, como 4 meses creo. ¿2 meses? Bueno. 2 meses. Bueno, pero pues tiene una inmensa experiencia en el sector, fue viceministro, fue director de la ANH, de manera que conoce de esto, además estuvo en el sector por mucho tiempo. Bienvenido Orlando, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias Bruce. Buenas tardes a todos. Tengo el reto de mantenerlos antes del almuerzo, creo que nos falta un panel más, pero yo básicamente quería hacer unos comentarios y obviamente no quisiera, digamos, entrar en excesivo detalle, pero lo primero, y ustedes recuerdan el último acetato que presentó Juan Carlos Echeverry en su presentación, que hablaba de la necesidad de construir y de fortalecer los mercados de gas, ¿no? Eso es una de las principales conclusiones que él sacaba en su presentación. Y efectivamente nosotros estamos en esa misma línea de cómo seguimos construyendo y expandiendo el mercado de gas en Colombia. Ese creo que al final del día, digamos, debe ser nuestro foco principal. Y hacia allá está yendo el mundo. Inclusive él mencionaba cómo las compañías petroleras cada vez se están volviendo más compañías de gas. Uno ya ve el caso de Shell, donde casi el 60% es gas, Ecopetrol hoy el 15%, pero con la proyección de acercarse al 40% muy rápidamente. Entonces, digamos que ese claramente es un objetivo de cómo seguir construyendo mercado de gas, mantener lo que ya hemos hecho y seguirlo creciendo, buscar nuevas fuentes de demanda. Y por supuesto, para poder hacer eso, tenemos que ser competitivos. Y para ser competitivos, y ustedes lo saben muy bien en este auditorio, pues uno requiere es invertir. Invertir, invertir y invertir. Eso puede sonar un poco lógico, pero en Colombia a veces se nos olvida eso. Para poder construir competitividad, este sector, por lo menos el sector que hoy represento, al igual que los otros sectores de la economía, necesitan hacer inversiones de manera muy agresiva. Y en la medida en que este sector, buena parte del sector de gas natural, es un sector regulado, el gobierno y el regulador tienen esa tarea inmensa de enviar las señales adecuadas para que se produzca esa inversión. Y si uno mira todos los elementos de la cadena, uno empieza con la parte, digamos, de exploración y producción, pasa al transporte, distribución y comercialización, y en todos esos elementos de la cadena, este año es un año absolutamente crítico por donde uno lo mire. En la parte de exploración y producción venimos de un par de años muy malos, en buena parte, en el caso de Colombia, por el tema de los precios, no únicamente, eso es otra discusión, pero el año pasado terminamos con 15, 16 pozos de exploración, niveles que no veíamos desde el año 2000, el inicio de la década pasada. Este año creo que estamos retomando un poco el rumbo. Creo que las noticias son buenas en el sentido en que ya estamos hablando de 5 pozos en el offshore, que no lo veía el país hace mucho tiempo. El offshore tiene, como ustedes saben, una vocación totalmente hacia el gas natural. Estamos hablando de 7, 8 pozos adicionales en el onshore, también con vocación de gas natural. Eso más o menos nos daría un 25% de la exploración que se haría en el país este año. Tiene una clara vocación hacia el gas natural, ¿no? Offshore Caribe, Valle Inferior del Magdalena, Cuenca, Sinuoso, Jacinto, todo, digamos, cerca al Caribe colombiano. Entonces ahí tenemos, digamos, una primera buena noticia
yo creo que es importante lo que decía la propuesta de Perry de mirar una fórmula de regalías atada a la rentabilidad. Yo creo que eso va a ser especialmente importante para los proyectos de offshore y poder darle viabilidad al desarrollo de gas que eventualmente pueda venir de esos proyectos de gas de offshore. Tenemos los campos menores. Tenemos buenos ejemplos en el país de cómo los campos menores, si bien no son esos grandes campos, con las señales adecuadas, con las inversiones adecuadas, podemos ir metiéndole gas al sistema en pequeñas cantidades, pero que en el acumulado puede hacer una diferencia importante. Ahí también tenemos un reto importante de seguir buenas experiencias que también las hemos tenido en el Caribe colombiano. Y por supuesto, en el tema de suministro y de la parte de suministro, creo que el tema de la planta de regasificación de Cartagena nos da una tranquilidad. Sabemos que es un respaldo principalmente para el sector eléctrico, pero creo que fue la señal adecuada, la decisión correcta. Y también hay que pensar y hay que mirar el tema de Venezuela. No nos podemos olvidar de Venezuela. Colombia durante muchos años hizo un compromiso con Venezuela y eventualmente ese gas lo vamos a necesitar, obviamente con confiabilidad, por supuesto, pero que también nos debe permitir seguir construyendo demanda de gas en el país. Y si uno va a la parte de transporte, este año tenemos decisiones muy importantes, aquí el gobierno lo sabe, la viceministra perfectamente. Hay unas propuestas que nos parecen muy interesantes, para las cuales mandamos unos comentarios muy específicos, en los cuales no voy a entrar por la limitación de tiempo, pero ahí tenemos la metodología de transporte general. Tenemos dos resoluciones, una la del Open Season y la otra de las convocatorias para los proyectos que adopta el Ministerio del Plan de Abastecimiento elaborado por la UME. Yo creo que esas son señales correctas que nos van a permitir, digamos, y nos deben permitir, en línea con lo que dije al principio, tener más inversiones en el sector transporte, que nos permitan conectar esas distintas fuentes de abastecimiento, incluyendo esos campos menores que también mencioné. En el tema de la distribución y de la comercialización, también estamos pendientes este año de esa decisión regulatoria que nos debe también permitir hacer e incrementar las inversiones. Desafortunadamente ahí tenemos un retraso muy grande que hay que corregir rápidamente y poder tomar la decisión correcta en esa medida. Entonces, tenemos, como ven, un año muy importante desde el punto de vista de señales para la inversión en el tema de gas natural. También hay que mirar el tema de la comercialización mayorista. Tenemos la resolución 89 ya de hace más de 3 años, creo que hay unas lecciones aprendidas que hay que sacar de estos 3 años de aplicación de la resolución 89. Sé que la CREC la tiene en la agenda regulatoria para el tercer trimestre, creo que es una decisión muy importante. Uno mira la literatura internacional y los mercados del LNG, lo que lleva el mercado internacional de gas es a flexibilizar más la contratación. Eso es una tendencia que está claramente ahí. Nosotros no podemos ser ajenos a eso, y yo creo que buena parte de la lección o de las lecciones aprendidas de la resolución 89 es que crea unas rigideces y una inflexibilidad que no permite o que hace muy difícil construir demandas. Un usuario industrial, para poder tomar una decisión de inversión, tiene que tener la tranquilidad que a 10 años o más va a tener un fluido de gas estable, con unas condiciones de indexación adecuadas, y eso hay que trabajarlo y eso hay que corregirlo en la resolución 89. Nosotros en el gremio estamos trabajándole muy fuertemente a eso y esperamos hacer una propuesta al gobierno y al regulador en ese sentido para poder incorporar, repito, esas lecciones aprendidas de la resolución 89. Un tema, digamos, simplemente como ejemplo de cómo el gas natural puede aportar no solamente a la competitividad, sino también al tema ambiental, tema del transporte. En estos días estuvimos con Transmilenio
lanzando el vehículo dedicado a gas natural Euro 6. Y mostraba la Universidad Nacional y también la Universidad de los Andes en otro estudio, mencionaba las bondades del gas natural en el transporte, en este caso de buses, de pasajeros por buses, pero también lo ve uno en el tema de camiones y tractocamiones, tema que es supremamente importante para la competitividad del país. Y en Estados Unidos uno ve ese crecimiento exponencial de uso del gas para los camiones y tractocamiones. Y en el tema particular de Transmilenio, de los buses, que también lo vive Cartagena hoy y Medellín en algunas cuencas, vemos cómo desde el punto de vista ambiental hay una reducción del CO2 en el 20%, de material particulado en el más del 90%, de los óxidos de nitrógeno en más del 90% con respecto a motores Euro 3. Y eso claramente es un beneficio ambiental clarísimo a la salud de las personas. Y adicionalmente vimos, y lo hace el estudio sobre todo de la Universidad de los Andes, cómo ese esquema es económicamente mejor que el bus de diésel e inclusive el bus híbrido diésel eléctrico, ¿no? Cómo es, hace un año, un estudio que hizo los Andes hace un año, es un 10% inferior en costo a precios de petróleo de hace un año. Si lo hacemos a precios de hoy seguramente va a ser una cifra superior, el doble de eficiente energéticamente que el bus de diésel. Entonces, en este caso del transporte, miremos cómo ese ejemplo en particular podemos ser muy competitivos desde el punto de vista de gas natural, muy competitivos en el transporte, que tiene una incidencia en la industria eventualmente, y también ambientalmente, digamos, con una viabilidad ambiental adecuada. Y tal vez, Bruce, muy rápidamente un par de comentarios sobre el tema de viabilidad y entorno y ejecución de la actividad, que por supuesto es un tema que sufrimos permanentemente, y es de acuerdo con el tema de las conclusiones en el tema de regalías. Yo creo que nos excedimos, se nos fue la mano, estoy totalmente de acuerdo con eso, eso le pega directamente a la inversión y a la ejecución de la actividad del sector. Estoy de acuerdo con lo que hicimos en materia de consultas previas. Creo que seguir trabajando en ese proyecto de ley estatutario es importante para mejorar ese tema, pero adicionalmente hago una reflexión, y es que la causa del problema de consultas previas que hoy vivimos no fue la ley, fue la Corte Constitucional. Y ahí, adicional a lo que ya estamos haciendo, ahí hay que promover un diálogo que lidere el jefe de Estado, el jefe del Estado, con la Corte Constitucional, porque ahí está la raíz del problema. Hasta ese momento, hasta hace 4 o 5 años que empezaron a salir decisiones en ese sentido, teníamos un decreto ahí reglamentario con el cual vivimos 15 años. Entonces, ese es un tema que hay que mirar. Y por último, el último que yo sé que a ti te gusta, es el tema que creo que no ha salido acá, y es muy importante porque este tema de las redes sociales nos está matando. Y eso obviamente no permite, y que las discusiones que existen sobre este sector, que es por lo general un sector antipático para la opinión, el sector mineroenergético, en el tema de las redes sociales se confunde totalmente. Y las discusiones han dejado de ser técnicas. Y las redes sociales ejercen una gran influencia sobre los gobiernos, apenas natural. Entonces, hay que pensar una estrategia, porque esto no se, digamos, normalmente estas conversaciones que son muy buenas y muy técnicas se quedan acá. Pero hay que pensar como sector productivo, es qué hacemos para que esa discusión que hoy se da en las redes sociales, donde impera es la emoción y la subjetividad, tengan componentes técnicos que le permitan a la opinión tener una mejor información sobre esto. Termino con eso, muchas gracias. Bien, bueno, ese es un reto que tiene, además, diría yo, la humanidad completa, porque eso sucede exactamente con todos los temas en las redes sociales, de manera que ahí quizá la recomendación es, pues actúen en las redes sociales, tratemos de que haya discusiones técnicas, hay ciertos sectores en los cuales eso se logra.
yo lo que creo que sucedió, digamos, en este panel es que los cuatro nos dieron una gran cantidad de ideas, los cuatro nos dieron una gran cantidad de aportes, todos valiosos. La propuesta que yo voy a hacer, nosotros tenemos un grupo que está llevando como unas memorias, digamos, de lo que sucede aquí en este congreso. La propuesta que voy a hacer es que podamos nosotros recopilar todo lo que se dijo en este panel en particular y que lo podamos circular entre nosotros, pero también circulárselo, digamos, al gobierno y al regulador para que ellos tengan la oportunidad de saber lo que estamos pensando en ello. A menos que alguno de ustedes cuatro tenga algo muy material que decir o que refutar al otro, mi propuesta va a ser que terminemos aquí, pero si alguno de ustedes cuatro tiene algo que dice, no, yo no me puedo volver a Bogotá con este embuchado o a Medellín, Mauricio, no se puede volver a Medellín. Bueno, cuando dije Medellín, Mauricio. No, solo un tema, porque realmente mi presentación se basó en el tema eléctrico, pero por supuesto el tema de gas para nosotros igual es vital. Es vital, la competitividad del sector nuestro está determinado por energía eléctrica y por gas definitivamente. Coincidimos en muchas de las apreciaciones definitivamente de Naturgas. Es fundamental que este mercado sea más líquido, más abierto, que hayan más jugadores en el mercado, en todos los estamentos de la cadena. Definitivamente interconectar los pozos menores debe ser una prioridad. Eso nos ayuda a tener muchísima más oferta, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy. La incertidumbre con el gas local es enorme. Estamos muy de acuerdo con el Open Season, por supuesto, y la ampliación de la infraestructura necesaria para garantizar la interconexión de esos pozos. Nuestra única sugerencia, que hemos insistido mucho en el tema ante la CREC y ante el Ministerio, es que cualquiera de las inversiones, y no debemos ser reacios a ella, ni mucho menos, pero cualquiera de las inversiones que nosotros hagamos en el sector tienen que ser inversiones eficientes. Tenemos que garantizar que si vamos a hacer la extensión de tubos de transporte es bajo un esquema de Open Season competitivo, similar al que tenemos en transmisión, y yo creo que en ese sentido va también la propuesta del regulador. Y por supuesto que tenemos en el mediano plazo que garantizar que la remuneración sea adecuada para los inversionistas, pero que también sea adecuada y que garantice competitividad, y en ese nuestro mensaje ha sido también el que tenemos que revisar los WACC asociados a ese sistema. Y el último punto, asociado con distribución. Desde el año pasado, ya hace casi 2 años, ha existido nuestra solicitud expresa y formal de que se revisen las limitaciones que tienen los industriales para conectarse de manera directa a los tubos de transporte. La distribución es un cargo importante. En el interior del país nosotros podemos pagar por 3 todo: 3 boquepozo, 3 transporte, 3 distribución. Necesitamos tener un alivio en las tarifas de gas en el interior del país, y la resolución 171, que hace unos años prohibió la conexión de los industriales, es necesario de nuevo volver a considerarla. El tema de competitividad parte por darle cierta libertad a los consumidores, ¿no? Sí. Perfecto. Ángela, entonces ya tú lo dijiste, entonces Ángela quiere decir una frase más, entonces, Una frase. y Alejandro también. Entonces, lo que les había propuesto no va. No va. Esa es una frase. O sea, el sector de generación eléctrica es una industria, como lo decía muy bien Juan Carlos Echeverry, pues aquí estamos también para generar plata. Esa es una industria. Mi llamado es a que no importa cuál es la tecnología, necesitamos un acompañamiento para poder sacar y construir estos proyectos y no quedarnos sin energía, porque el plan de expansión es necesario, el acompañamiento es a todo nivel, a nivel de licencias, de consulta previa y demás. Era una frase. Muy bien, Alejandro. Una reflexión solamente. Media frase. Media frente a lo que dijo Mauricio. El llamado no es, creo yo, Mauricio, con el respeto que me mereces, a que, por ejemplo, digamos que en el D, simplemente porque el D es alto, no lo puedo modificar o no lo puedo subir, digamos. Las tarifas lo que tienen que reflejar, como dice la ley, es la rentabilidad de un inversionista que también está metiendo una plata en unos activos. No estoy diciendo que no se deba revisar las tarifas, ni que no se deba revisar las metodologías de distribución. La invitación en la discusión que tienen ustedes al interior de la ANDI también es, no se casen con el, no subamos porque no, hay que remunerar el activo como tiene que remunerarse, de manera eficiente y con criterio de calidad asociado. Bien, eso es un poco el principio general del que estábamos planteando, que yo planteaba desde el principio. Nosotros entendemos, a todo el mundo le tiene que hacer sentido
funcionar aquí para que podamos realmente tener, digamos, una economía como un todo mucho más competitiva y demás. Elementos comunes de los tres, todos pidieron certeza de alguna forma en lo jurídico, pidieron certeza en saber cuáles son las reglas de juego, pidieron yo quiero saber cuál es mi campo de acción, teniendo un campo de acción claro desde todos los puntos de vista, lo decía Cabrales en el último de sus comentarios respecto de la exploración y de los desarrollos de nuevos proyectos. Si yo conozco mi campo de acción, yo puedo decidir si actuar o no actuar, y ese ha sido un principio general de lo que hemos visto hoy en día. Creo que tenemos un recuento increíblemente rico de propuestas y de temas tocados por los cuatro, de manera que en esto sí que valdrá la pena hacer esa recopilación. Yo les pido un aplauso para ellos y vamos a dar por acabado este panel el día de hoy.